los fines de la protección del derecho a la salud. Si ustedes analizan desde una perspectiva de naturaleza jurídica de las cuestiones que están en juego en los planteos, en los amparos de salud, en los planteos vinculados a cuestiones de salud, está fundamentalmente en el marco de una relación contractual. Hay un contrato entre el afiliado y la obra social. Estamos en una relación, en definitiva, contractual, pero la naturaleza, si bien naturaleza jurídica contractual, lo que está en juego es la salud, que es un derecho constitucional. Eso ha llevado, ¿no es cierto?, a una mirada especial del derecho de salud y de su protección concreta. Es por eso que hemos incorporado esta unidad número 2 en el programa de la asignatura de la opcional con este título, Test de idoneidad del amparo. Eso nos va a llevar a realizar un primer análisis de carácter un poquito general, que lo vamos a hacer muy breve para focalizar la mayor cantidad de nuestro tiempo y dedicación a las cuestiones propiamente del amparo de salud en el marco del test de idoneidad. Es por eso entonces que el temario que vamos a desarrollar es el siguiente. Necesitamos un enfoque inicial. ¿Dónde está ubicado el amparo? ¿Dónde está ubicada la idoneidad del amparo? Y la idoneidad del amparo se encuentra ubicado en la regulación constitucional de la acción de amparo. Y la regulación constitucional de la acción de amparo está establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Luego es necesario que tengamos una mirada general de las normativas involucradas. ¿Cuál es la plataforma normativa que va a regular esa acción de amparo? Luego resulta necesario, porque dentro de esa normativa vamos a encontrar que está la ley 1986. La ley 16986 regula la acción de amparo. Y al regular la acción de amparo, establece, ¿no es cierto?, causales de inadmisibilidad. Y es necesario entrar a analizar esas causales de inadmisibilidad en el marco del amparo de salud, con una mirada general en primer término. Y luego sí, entrar a viabilizar estas demandas del test de idoneidad en la acción de amparo. ¿Tá? Entonces, hecho este enfoque general, empecemos con el primer punto. El primer punto nos remite a lo que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional. A ver, le voy a pedir a Faustina, mientras yo tomo un poquito de agua, si puede leer este primer párrafo del artículo 43, si es que su vista, si es que la cámara que tiene le permite ver lo que ahí está, porque estoy viendo que está haciendo un esfuerzo bastante importante para ver lo que dice. Si podés leer, léelo, si no, pido otro. No, sí, leo bien. Dice, artículo 43, primer párrafo. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funde el acto o la emisión lesiva. Muy bien, muchas gracias. En segunda parte tenemos el segundo párrafo del artículo 43 que nos habla del amparo colectivo, que también eventualmente se podría llegar a interponer acciones de amparo de carácter colectivo, como que se han presentado efectivamente, y se lo ha hecho en orden, por ejemplo, con el tema de las cuotas de afiliación, cuando hubo ciertos aumentos el año pasado o hace un par de años, que hubo unos aumentos y se utilizó también el amparo colectivo, razón por la cual también el segundo párrafo tiene su aplicación y su sentido en el marco de la idoneidad y del análisis del amparo en el marco del amparo de salud. ¿Cuáles entonces podríamos señalar las normativas en general que tenemos que tener en cuenta respecto de la interposición de la acción de amparo? Obviamente el artículo 43 de la Constitución, determinados artículos que regulan y que dan protección a lo que se denomina en la terminología de los tratados de derechos humanos, Tratado Internacional de Derechos Humanos, donde hablan del recurso rápido. Cuando hablan de ese recurso rápido se están refiriendo a lo que
en nuestra literatura jurídica denominamos acción de amparo. También acción de habeas corpus. Entonces, en ese sentido, tenemos el artículo 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es uno de los más citados, y los artículo 2, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Culturales, Civiles y Políticos. Obviamente que la ley 1986, también cuando el amparo sea contra obras sociales que no corresponden al Estado Nacional, corresponderá, ¿no es cierto?, la articulación del artículo, en la acción de amparo del artículo 321, inciso 2, con la aplicación y su remisión al 428 que habla de los juicios sumarios. Y luego, cuando el amparo sea presentado en contra de la administración pública, PAMI, tendremos, ¿no es cierto?, la aplicación de la ley 26.854, que se refiere a las medidas cautelares en contra del Estado Nacional. Entonces, en líneas generales, esta plataforma normativa en la cual se van a desenvolver la acción de amparo, por supuesto, más toda la normativa infraconstitucional de naturaleza propia del derecho a la salud. Es decir, por ejemplo, el denominado PMO, o sea, las prestaciones médicas obligatorias, la ley de discapacidad, la ley de tratamientos especiales, etc. Todas esas leyes que están vinculadas a las prestaciones de salud también entran dentro de esa plataforma normativa en función de la cuestión específica que se quiera desarrollar. En primer término, las causales de inadmisibilidad dispuestas por la ley 1986 en su artículo 2. ¿Cuál es su relación con el artículo 43 de la Constitución Nacional? Aquí vamos a hacer un primer breve, muy breve repaso, o mejor dicho, más que repaso, una breve referencia a las opiniones que se debatieron luego del dictado de la reforma constitucional de 1994. En ese sentido, encontramos la opinión, en este caso he citado 4 autores, que fijan más o menos las posturas en general que existían en la doctrina y en la jurisprudencia argentina. Por un lado, autores como Rivas, que provienen de la matriz del derecho procesal, planteaban que el dictado del artículo 43 implicaba la derogación de la ley de amparo y específicamente también su artículo 2. Otros doctrinarios provenientes del mundo del derecho constitucional y respetuoso del sistema republicano de gobierno señalaban que se trataban de una inconstitucionalidad sobreviniente sobre las limitaciones impuestas y señalaban determinados artículos, determinadas cuestiones específicas, como es, por ejemplo, el caso de María Angélica Gelli, o la opinión de Mejián, que planteaba, ¿no es cierto?, que determinados artículos mantenían su constitucionalidad y su vigencia a pesar del dictado, y otros como Badeni, en donde señalaban que determinados artículos debían ser excluidos, ¿no es cierto?, de este planteo de digamos, que debían ser declarados inconstitucionales porque estaban en contradicción inmediata con la Constitución. En ese sentido, citaba el artículo 2, incisos. Haciendo un pequeño análisis desde una mirada personal, me gustaría señalar cuál es la mirada que le doy, ¿no es cierto?, a las causales de inadmisibilidad de la ley 686 establecida en el artículo 2. En ese sentido, entiendo que en el inciso A, donde se habla de la subsidiariedad del amparo cuando existieren vías administrativas previas, es inconstitucional. Es decir, el inciso A, en la parte que establece que el amparo es subsidiario de las vías administrativas, resulta inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 43 es muy claro cuando dice, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Aquí está, de poner la acción, siempre que no exista otro medio judicial. Es decir, que excluye el administrativo más idóneo. De tal modo entonces que mantener la subsidiariedad del amparo frente a las vías administrativas es claramente, entra en contradicción clara con el artículo 43, primer párrafo.
Como así también lo es en el inciso D en su segunda parte. El inciso D en su segunda parte establece la acción de amparo cuando se requiera la declaración de inconstitucionalidad del acto en que se funda el hecho lesivo o el acto lesivo. Eso entra en inmediata contradicción con lo establecido expresamente en la última parte del artículo, el primer párrafo del artículo 3, cuando dice: el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Les aclaro que no he visto, y tengo muchos años, pero canas, he visto una contradicción más clara entre una norma legal y una norma de la Constitución. Más claro que esto no he visto nunca nada. Pero bueno, por eso también entiendo que resulta inconstitucional esa norma. También el artículo 2, ¿no es cierto? Para que tenga un quicio de constitucionalidad, se debe entender que la inadmisibilidad frente a los actos del Poder Judicial se refiere exclusivamente a los actos vinculados a la actividad jurisdiccional, no así a los actos que puede llegar a ejercer el Poder Ejecutivo para el Poder Judicial en función de la función administrativa, ¿no? También me parece que es también inconstitucional el inciso C en cuanto obstaculiza el amparo por la afectación de los servicios públicos, sobre todo si hacemos una interpretación amplia del concepto de servicios públicos. Y también entendemos que resulta inconstitucional el plazo establecido en el inciso E, en el artículo 2, cuando establece 15 días hábiles, salvo que entendamos y propiciemos nosotros la aplicación plena de la jurisprudencia que es dominante ya en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece, ¿no es cierto?, el concepto de ejecución continuada cuando se trata de un acto lesivo en el marco del amparo, salvo que sea un acto pico y exclusivo, si no hay una ilegalidad continuada, como es, por ejemplo, en todas las prestaciones de salud. Una persona que se le prescribe una rehabilitación o un determinado medicamento o una determinada operación, esa lesión, esa necesidad de esa prestación se mantiene en el tiempo, continúa permanentemente, no cesa, o sea, la necesidad de medicación es necesaria, entonces la razón por la cual y la operación también. De tal modo entonces que hay, en todos los amparos de salud, hay una lesión continuada, razón por la cual el cómputo de los 15 plazos, de los 15 días, renace todos los días y a cada momento en función de la patología. Salvo que por la evolución de la misma patología ya no sea necesario realizar esa prestación médica, sino otra. Atento a la demora, hay un agravamiento en las condiciones y se puede requerir otro tipo de prestación médica, en cuyo caso, bueno, renace con esa nueva periodo de prestación médica. Pero esto es una explicación genérica. ¿Qué pasó en líneas generales con la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia en general no se inclinó por una postura derogatoria del artículo 2 de la Ley de Amparo, como así tampoco se inclinó por una declaración de inconstitucionalidad o de pérdida de vigencia de la Ley 686. Es decir, los tribunales nacionales entendieron que la ley mantenía su vigencia y que debe ser interpretada conforme los parámetros que surgían del artículo 43. En un párrafo que me parece absolutamente realista y de una gran precisión jurídica y además muy elocuente, muy poético también, de Néstor Pedro Sagüés, para sintetizar todo esto que les acabo de decir yo recién, diciendo que una provechosa gestión de subsidios, arreglos, mutaciones y demás parches adaptativos de la difícil Ley 1686 con la Constitución, sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad a muchos de sus preceptos. Es decir, no se han declarado inconstitucional ninguno de los preceptos de la Ley 1686. Sigue vigente. Y esa vigencia se mantiene, ¿por qué? Por una gestión de subsidios, arreglos, en términos genéricos, y después entrando ya más
en una terminología jurídica más precisa, habla de mutaciones y parches, bueno, no está jurídico, adaptativos de la ley 1686, a la cual califica de difícil, que es calificada por César Enrique Romero en su momento como ley de desamparo. Miren ustedes, ya en 1968, César Enrique Romero escribió un artículo sobre la ley de amparo y la calificó como una ley de desamparo, justamente por todas estas causales de inadmisibilidad que en la misma se prescribían y se establecían. Tenemos también dos casos jurisprudenciales precisos para avalar un poco lo que venimos señalando. Uno de ellos fue un fallo plenario, que es el caso Capizano, en aquí se encuentra en la filmina redactado los aspectos más centrales que nos importan a nosotros en este análisis. En primer término se establece claramente que el dictado del artículo 43 en la reforma constitucional no importó la derogación integral de la ley. O sea, no hay derogación, pero que claro, el tema republicano, la división de equilibrios de poder, la única forma de derogar una ley, lo único que puede derogar una ley es el poder legislativo, o sea, es demasiado claro eso como para entrar en discusión al respecto. Y luego señala que la ley 186 ha perdido su vigencia solo en lo que se oponga al texto de 1994. No me parece muy feliz decir ha perdido su vigencia, pero bueno. Por el cual aquella rige en lo que no ha sido modificado por el contenido de este y mientras no sea dejado sin efecto por ley que satisfaga los aspectos no regulados en la novedosa recepción. ¿Está? Y esto, bueno, no está aquí, bueno, lo tengo un poquito más adelante, después se lo voy a mostrar. En el fallo Berkeley, aquí está, dice, el inciso A del artículo 2 de la ley 76, este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Al igual que el resto de su norma, debe interpretarse a la luz del artículo 43 de la Constitución Nacional Reformada, que ha establecido la aptitud de dicha acción siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Es decir, está señalando que mantiene vigencia la norma, pero que esa norma debe ser interpretada teniendo en cuenta los parámetros fijados por el artículo 43. ¿Está? El Poder Judicial, en muchas oportunidades, ha declarado inconstitucionalidades de los distintos incisos del artículo 2, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo ha hecho. La Corte Suprema no ha declarado inconstitucional ninguno de los incisos y ninguno de los artículos, ninguno de los incisos del artículo 2 y ni ningún otro artículo de la ley 1986, la cual mantiene, digamos, carece de inconstitucionalidades dictadas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expuesto esto, nos corresponde entonces analizar ahora sí, entrar de lleno en este análisis de lo que hemos denominado el test de idoneidad de la acción de amparo. ¿Qué dice o qué establece concretamente la ley 6986 en su artículo 2, inciso A? Comienza señalando, la acción de amparo será inadmisible cuando, y el inciso A dice, existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección constitucional del derecho o garantía constitucional de que se trate. Es decir, claramente, establece la subsidiariedad de la acción de amparo frente a la existencia de recursos o remedios administrativos, o bien de recursos o remedios judiciales, los cuales eventualmente podrán ser soslayados si estos mecanismos, se puede ser desplazado, si estos mecanismos judiciales o administrativos permiten obtener una protección constitucional, derecho constitucional, protección del derecho a garantía constitucional de que se trate. Muy bien, Brenda, has levantado la mano. Me alegra muchísimo que lo hayas hecho, porque tengo que tomar un poquito de agua. O sea, que te escucho. Sí, profe, o sea, entonces sería inconstitucional solo cuando habla de un recurso administrativo, pero sí lo sería
en la parte que dice un recurso de remedio judicial, porque sería más idóneo. O sea, solo se volvería inconstitucional porque dice administrativo. Yo entiendo que la parte que dice administrativo es inconstitucional. Claro. Pero eso, lo que diga administrativo, ¿vuelve inconstitucional todo el artículo o solo la parte que dice administrativo? Esa parte. Claro. Esa parte, o sea, en cuanto establece la subsidiariedad del amparo frente a la existencia de vías administrativas. Claro. Esa subsidiariedad de las vías administrativas es inconstitucional según mi postura. Pero, como les vengo diciendo y reafirmando, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha declarado la inconstitucionalidad de la subsidiariedad de las vías administrativas frente al amparo. ¿Estamos? La Corte no lo ha declarado inconstitucional. Entonces, tenemos que ser cautos en este sentido, vamos a ser muy claros. Muchos autores de la doctrina entienden que esta parte de la cláusula, de esta parte del artículo 2 es inconstitucional, y la jurisprudencia directamente aplica la fórmula constitucional siempre que no existe otro medio judicial más idóneo. Entonces, analiza la idoneidad del amparo y la subsidiariedad o no del amparo, la excepcionalidad o no del amparo, desde el parámetro de la fórmula constitucional y no desde lo establecido en el inciso A de la ley 1986. ¿Me entiende? Entonces, hay bueno, es lo que viene señalando la misma Corte, como lo leí recién ahí en el caso Berkeley, en donde dice que estas causas de inadmisibilidad deben ser analizadas a la luz del artículo 43. Entonces, cuando se plantea la inadmisibilidad de una vía de amparo, debe ser analizada conforme lo establece la cláusula constitucional, no conforme lo establece la cláusula legal. O leer, si usted quiere, la cláusula del inciso A en clave constitucional. ¿Me entiende? No sé si he sido claro. Bueno, gracias. Entonces, esta regulación es diferente, es distinta, como ya les he explicado recién, a la fórmula constitucional del 43, que la tienen ahí expresamente escrita, siempre que no existe otro medio judicial más idóneo. Es decir, es lo mismo. Profe, además, bueno, ¿qué? Se establece que cuando se trata de la mayoría del derecho constitucional. Acá estoy leyendo un chat. Dice que no puede prender el micrófono. Bueno, dice, en el ámbito del derecho administrativo se establece que cuando se trate de la vulneración de un derecho constitucional, no va a ser necesario agotar la vía administrativa. Bueno, los administrativos son una rara avis. Si dicen eso, está fantástico. Está fantástico. Bueno, gracias. Pues el lámparo. Muy bien. Bueno. La doctrina, simplemente a modo ejemplificativo, se los consigno ahí, se dividió con pequeñas diferencias, pero podemos medianamente clasificar, en la opinión de algunos de los autores que se dedicaron fundamentalmente al comienzo a debatir esta temática, en señalar que tanto Sagües como Badeni se inclinaron que el amparo sigue siendo subsidiario, y por otra parte el resto de la norma, muchos otros autores como Vidal Campos, Geli, Rivas, Morelo, Palacios, empezaron a señalar un concepto de vía alternativa, normalmente no subsidiaria. O sea, bueno, en definitiva, existe un problema de encasillamiento terminológico que me parece que no favorece la interpretación de la norma, tratar de encasillar si la acción de amparo es subsidiaria o no es subsidiaria, y si entendemos que subsidiaria es subsidiaria ¿de qué? ¿Subsidiaria la vía administrativa? No, nunca. Subsidiaria la vía judicial, siempre que no sea más idónea. Entonces,
es subsidiario, pero no, entonces, si es de la vía más idónea, entonces es una vía alternativa. Si no hay, si la vía judicial no es más idónea, entonces está la vía alternativa en la vía del amparo. Entonces entran todos los autores en un problema desde el punto de vista de encasillamiento terminológico para tratar de señalar cuál es, qué se entiende por acción de amparo, que parece que no ayuda a su interpretación. Me parece que lo que sí ayuda a su interpretación y sí favorece a su interpretación es fijar qué se entiende por vía judicial más idónea. Porque si bien nos puede resultar a nosotros, sí, la vía más idónea, pero cuando nos encontremos en un caso concreto, ¿cuándo la vía más idónea? Entonces, la tarea que vamos a abordar ahora es saber o tratar de vislumbrar en función de determinados fallos jurisprudenciales o cierto cuerpo de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, opiniones doctrinarias y aportes de la normativa del bloque de constitucionalidad federal, del bloque de constitución establecido por los tratados internacionales, aparece, ¿no es cierto?, una serie de parámetros que nos van a permitir adentrarnos y entender acabadamente qué se entiende por la vía judicial masiva. Y eso es justamente lo que vamos a empezar ahora. Previamente, me gustaría simplemente, porque capaz que ustedes acceden a alguna bibliografía de algunos años y van a encontrar también en las actuales, se plantea un tema que existía muy claramente con anterioridad al 94, que era la subsidiariedad de las vías administrativas. Se hablaba de vías previas y vías paralelas. Es decir, el amparo es subsidiario de vías previas. ¿Cuáles son las vías previas? Las vías administrativas. Entonces decía, debe transitar la vía administrativa. Terminar la vía administrativa, recién ahí se puede interponer la acción de amparo. Y después están las vías paralelas, es decir, si ya tiene acceso a la vía judicial, bueno, hay que ver si corresponde el amparo o alguna de estas otras vías administrativas, vías judiciales. ¿Estamos? Entonces, la subsidiariedad de las vías previas, claramente, ¿no es cierto?, ha quedado, es muy contundente, y en este sentido actualmente la doctrina es unánime, y les diría que en líneas generales también la jurisprudencia ha tenido absolutamente en claro que no puede ser desplazada la vía del amparo por la existencia de una vía administrativa. Por la existencia de una vía administrativa. La fórmula que yo siempre creo en el medio judicial significa que el amparo no es subsidiario de las vías administrativas. No es subsidiario de las vías administrativas. No se requiere agotar la instancia administrativa para promover jurisdiccionalmente la acción de amparo. ¿Estamos? O sea, la existencia de la vía administrativa no impide la interposición de la acción de amparo. No puede ser causa, no puede ser argumento que justifique ese desplazamiento. Eso que nos quede absolutamente claro. Ahora bien, el debate de la idoneidad del amparo, el debate sobre cuál es el medio judicial más idóneo, nos remite a lo que hemos denominado el test de idoneidad, en donde se establecen 7 criterios. En primer término, vamos a enunciar simplemente esos 7 criterios, que lo vamos a hacer con una titulación como bastante explícita, que quizá de su sola lectura ya se desprende qué es lo que se quiere desarrollar en cada uno de esos 7 criterios o parámetros. Veamos, acá tenemos los 2 primeros. La idoneidad no puede ser postulada en abstracto. Lo hemos colocado en primer lugar porque fue uno de los primeros parámetros que dictó en un fallo jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya vamos a desarrollarlo en concreto. Segundo criterio. La inidoneidad de la vía del amparo debe ser requerida por quien deba alegarla y plantearla, es decir, por el demandado. O sea, quien puede plantear la inidoneidad es el demandado.
no es una obligación del accionante acreditar la idoneidad de la vía, sino que es del demandado alegar y acreditar la inidoneidad de la vía. Tercer parámetro. Cuando hablamos de idoneidad, hablamos de aptitud, mayor aptitud. Cuarto, la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo debe estar debidamente fundada, lo cual incluye como un criterio también específico de esa fundamentación, y lo señalamos como un requisito o un parámetro aparte para darle mayor énfasis, aparece que el tribunal debe indicar la vía que considera más idónea. Van 5. Y acá aparecen el sexto y el séptimo. El sexto criterio es uno que está directamente vinculado con nuestra materia, con esta opcional, en donde encontramos precedentes jurisprudenciales en donde se señala que el amparo constituye la vía particularmente pertinente o imprescindible para la defensa de los derechos a la vida y a la salud. Y el último, el séptimo, la interpretación a favor de la admisibilidad del amparo, que es casi un colorario de todo lo que hemos venido señalando con anterioridad. Bueno, nos vamos a otorgar ahora un pequeño descanso de unos minutitos, fundamentalmente porque yo me voy a ir a buscar un poco de agua y continuamos. Hacemos un breve descansito de unos segundos para que busque yo una bebida y continuamos con la clase. ¿Vamos? Chicos, aprovechando estos minutitos, ¿alguien tiene alguna consulta administrativa o tiene dudas de algo? Tuvieron ya acceso al aula virtual, ¿verdad? Sí, yo tenía una consulta, porque en el aula virtual únicamente encuentro, bueno, las clases y el programa. Después, como material de lectura y eso, no he encontrado. Es principalmente lo que va a ser, como les comentábamos en la primera clase, ese va a ser principalmente lo que se tome. No se va a tomar nada que no esté en el aula virtual, o sea, nada que no se haya dado en las clases. En cuanto a los PowerPoint, ya les voy a pedir a los chicos si nos lo pueden pasar para que se suban en el aula virtual. Y no, vamos a dar un poco más. ¿Cuándo es el parcial? Estaba subida la fecha, pero si quieren ahí controlamos y se los mando. Había un pequeño cambio en el cronograma, pero vamos a mantenernos dentro de todo en esa fecha. Si me dan unos minutitos, ya avisamos cuándo es el parcial. Y sobre la modalidad, eso se lo podrían preguntar al doctor, pero si se mantiene la modalidad del año pasado, si no me equivoco, habían sido unas preguntitas a desarrollar, obviamente, de lo que se había dado en clases. Bien, muchas gracias, Natalia.
el primer parcial sería el 29 de mayo. Recuerden, para que lo tengan en cuenta, que los parciales son presenciales. Una semana antes aproximadamente les vamos a decir en qué aula se rinde. ¿Sí? Ah, bueno, bien, gracias. Perdón, profe, no escuché bien, 29 de mayo. Sí, Ah, bien, bien, gracias. es obviamente un día jueves. Y nosotros les avisamos antes en qué aula se rinde. Va a estar igualmente el aula publicada en el aula virtual por cualquier cosa. Si no presenciaron la clase anterior, sepan, va a ser obviamente en el horario de las 18:30 horas. Nos van a decir desde Bedelia qué aula nos corresponde y dentro del horario de clase se rinde. Con respecto a la consulta, si es promocionable, obviamente con los requisitos que establece la facultad, es decir, ustedes se sacan 2 7 o más en los parciales. Después hay una promoción que consiste en la realización de un pequeño trabajo que se va a defender oralmente. Suele ser la última clase de la materia. Se defiende presencialmente. Suele ser un trabajito sobre algún punto específico o algún fallo que ustedes seleccionen, obviamente vinculado a algún tema de la materia. Doc, yo aprovechando, las preguntitas las fuimos contestando. Les preguntaba a los chicos si tenían alguna duda administrativa para estos minutitos aprovecharlos. Perdón. Oh, sí, a ver, apagué todo, pero los escuchaba de lejos, te aclaro. Escuché todo y te agradezco que hayas aclarado todas esas cosas, porque si me las llegan a preguntar a mí, se me volvió barro. Le digo también a veces los partidos, bueno, esto sea que vos sos la encargada de esa cosa. Bueno, entonces dijimos que teníamos 7 criterios o parámetros a los fines de analizar qué se entiende por el medio judicial más idóneo, que hemos dado a llamar el test de idoneidad. El primero de esos criterios es que el análisis de la idoneidad de la vía del amparo no es postulable en abstracto. Y esto lo dijo, miren ustedes, en 1995. En el fallo Videoclub Dreams contra el Instituto Nacional de Cinematografía. En ese caso, a través de un decreto de necesidad y urgencia, se había establecido una imposición, que no se la llamó impuesto, se la denominó arancel, un término medio que no decía tributo, no sé, pero que en definitiva constituía un impuesto a cargo de todos los videoclubs por la actividad que realizaban. Entonces, se planteó esta acción de amparo. Ustedes saben que
los decretos de necesidad y urgencia son nulos de nulidad absoluta cuando tratan en materia impositiva. Es uno de los parámetros sobre los cuales los decretos de necesidad y urgencia son nulos. Bueno, no obstante ello, este proceso nuestro llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa instancia, uno de los puntos del recurso extraordinario federal que fue analizado en el fallo de la Corte planteaba la inidoneidad de la vía, señalando que la vía idónea para la tramitación de esta acción era un proceso contencioso administrativo regulado, ¿no es cierto?, en el marco de ese proceso ordinario contencioso administrativo vinculado a el análisis sobre un aspecto de naturaleza tributaria. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese caso entendió y señaló que, no lo dijo tan expresamente, pero debe entender que en general este tipo de procesos o este tipo de cuestiones corresponden, ¿no es cierto?, a la vía del juicio contencioso administrativo, pero se advierte que en este caso concreto, todos los argumentos que se podrían haber hecho valer en el proceso, como así también la abundante prueba existente, tenía varios cuerpos el proceso, demostraban, ¿no es cierto?, que las partes habían acompañado toda la prueba necesaria, que habían sido tratados todos los temas con la suficiente amplitud de un proceso judicial, con lo cual estaban dadas todas las condiciones para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pudiera, en ese caso concreto, proceder a su resolución. Entonces, el análisis de la idoneidad no es una cuestión de verificar en abstracto, sino según los aspectos concretos del caso. Les voy a dar otro fallo, otro caso de jurisprudencia que es muy, pero muy rico y que yo lo utilicé hace un montón de años y después se me perdió. No lo podía encontrar por ningún lado. Lo solicitaba, ¿no es cierto?, en el Tribunal Superior de Justicia y no conseguía que me viera este caso. Y el otro día, buscando cualquier cosa, me apareció el fallo Campos de 2017 o 2015, no recuerdo bien. ¿Qué pasó en este fallo? Este es un fallo muy, muy interesante y se advierte claramente este concepto que yo les quiero indicar respecto de que debe ser conforme las pautas concretas del caso. ¿Qué pasaba en esta cuestión? Este señor Campos era una persona que tenía 75 años, que solicitó la pensión de su cónyuge y la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba le deniega la prestación jubilatoria de pensión, señalando de que la normativa no lo establecía y las hipótesis que otorgaban una pensión fuera del hombre no estaban encuadradas dentro de su situación. Por lo cual, aplicaba directamente la normativa de la ley de jubilaciones y le rechazó su pedido de pensión. Frente a ese rechazo del pedido de pensión, tras de un acto administrativo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Retiros de Córdoba, don Campos presentó una acción de amparo. Y lo hizo, como corresponde en esa época y subsiste actualmente, ante la Cámara Contencioso Administrativa. La Cámara Contencioso Administrativa, frente al planteo, la rechaza in limine, señalando que la vía del amparo no era la vía idónea, de momento que debía transitar, al igual que todos los jubilados, la vía contencioso administrativa. Don Campos interpone una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, y el Tribunal Superior de Justicia analiza la cuestión y decide revocar la resolución de la Cámara. ¿Y cuáles son sus argumentos? ¿Por qué considera que la vía del amparo es la idónea para el caso del señor Campos en su pedido de otorgamiento de una pensión que le ha sido denegada? Y en ese sentido señala, en primer término, que el señor Campos tiene 75 años.
Segundo lugar, que el señor Campos ha acreditado, con pruebas que ha acompañado, una situación de precariedad de salud. Razón por la cual se supone, ¿no es cierto?, que esa precariedad de salud, su expectativa de vida no es muy generosa. También acredita de que el matrimonio tenía como sustento muy significativo ese haber jubilatorio, cuya pensión estaba requiriendo. Es decir, tenemos tres aspectos: edad, salud, situación económica o alimentaria de ese ingreso, que era necesario porque si no, no iba a tener para cubrir sus necesidades básicas o sus necesidades suficientes. Y además, el Tribunal Superior señaló que, conforme a su jurisprudencia, ese artículo de la ley de jubilaciones, existían precedentes jurisprudenciales de ese tribunal declarando inconstitucional la normativa que señalaba el no otorgamiento de pensiones en favor del cónyuge masculino. Es decir, en el caso concreto había una situación, antecedentes de hecho y antecedentes jurídicos. Con base en ello, revoca la resolución de primera instancia que no dio trámite a la acción de amparo y le ordena dar trámite a la acción de amparo, señalando que la vía del amparo en ese caso concreto era idónea. Eso no significa que en todos los casos de pedido de pensiones o de pedido de jubilaciones corresponde una acción de amparo. Habrá que tener 75 años, habrá que tener problemas de salud, habrá que tener necesidades económicas que en este caso existían con anterioridad. Si uno no se ha jubilado, bueno, es distinto el tema. Es decir, hay un caso concreto, hay una situación particular del demandante. ¿Estamos? Eso significa esto que no es postulable en abstracto. Bien. ¿Por qué no pasa el Filmina? Sí, doctor, no está la Filmina de Campos, ¿eh? ¿Dónde está el Filmina? ¿No? Está Video Club Dreams. ¿Ahora sí la ven? ¿No? ¿Sí, sí ven las Filminas? Sí, se ve. Bueno, ahora eran todos tantos que ya no sé. ¿Las vieron? ¿Ahora la ven? Hay uno que dice parámetros utilizados. Perfecto, muy bien, Dolores. Está claro que vos estás bien. Bueno, ¿cuáles son algunos de esos parámetros que surgen de otras causas judiciales que hemos tenido en cuenta para hablar, ¿no es cierto?, de esta caracterización de que posterior? Las constancias de auto, la cantidad de años que tenía el reclamo, no el demandante, el reclamo, la prueba acumulada, la inexistencia de otros argumentos de los ya esgrimidos por las partes, sé que no hay mayor ámbito de debate, no se requiere más debate, se está. Y bueno, este es un caso propio de un determinado precedente. Segunda hipótesis. Obligación de la parte demandada de alegar y demostrar la inidoneidad de la vía del amparo. Bueno, uno de los principios que se viene sosteniendo aún hoy en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia y que fue la jurisprudencia inveterada desde el nacimiento mismo de la acción de amparo prácticamente, en donde se establecía como uno de los requisitos de la demanda que el amparista alegara y demostrara que la vía del amparo era la vía idónea y que las vías administrativas o judiciales que pudieran existir no tenían la idoneidad suficiente para atender tales situaciones de urgencia que existen en esa acción de amparo, por lo cual no podían ser tramitadas por la vía administrativa o por alguna otra vía judicial. Era una carga que tenía el accionante. Hay un cuerpo de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cual se señala, ¿no es cierto?, claramente
se señala claramente que le corresponde, ¿no es cierto?, señala claramente que quien debe alegar y acreditar que la vía del amparo no es la idónea es la parte demandada, no es una obligación del accionante. No obstante esta claridad de los fallos de la Corte Suprema en este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia continúa aún señalando de que es un requisito del amparista alegar y demostrar la inidoneidad de las otras vías y que resulta procedente y idónea la vía del amparo. ¿Estamos? ¿Cuáles son los motivos por los cuales corresponde entender que la vía del amparo, o mejor dicho, que es el demandado quien debe acreditar y demostrar la inidoneidad de la vía, está dada por el principio por acción? ¿El amparo qué es? Una acción. No es una excepción. No es una excepción. Si ustedes se detienen a leer, yo le diría que cualquier fallo de una acción de amparo de primera instancia, cualquier fallo, o casi yo le diría que no hay excepciones, van a encontrar en los considerando los dos primeros 3, 4, una página más o menos, o dos, en donde señalan que el amparo es la acción de defensa fundamental de los derechos constitucionales, que se trata de una acción expedita, sumaria, que protege. Les encanta una frase de Sahués que dice que se trata de una acción heroica. Eso está casi en el 60% de los fallos de primera instancia, que es una acción heroica. Entonces ensalzan lo importante que es el amparo para la defensa de los derechos constitucionales, para que en la página siguiente señalar que el amparo es excepcional, que es una vía restringida para determinadas hipótesis, pero sí una acción que defiende derechos constitucionales tan significativos. ¿Cómo puede ser de repente mirada con excepcionalidad, con prudencia, con criterios restrictivos? Les digo que desde muy temprana edad judicial, o mejor dicho, de ejercer la profesión, me llamó mucho la atención esos dos párrafos en las sentencias judiciales. Si es una acción, o sea, si un tribunal entiende que el amparo que se presenta mediante una demanda es una excepción, bueno, yo sinceramente creo que no sé lo que es el derecho procesal. O sea, directamente, no sé, yo creo que no hay excepciones que se presenten al inicio de un juicio. Ningún juicio se inicia con una excepción. Entonces, el amparo, usted presenta una demanda. Si presenta una demanda, es una demanda, no puede ser una excepción. Que uno quiere señalar que esta acción es subsidiaria, excepcional, pero no excepción. ¿Por qué el criterio restringido? El criterio restrictivo es para la excepción y está correcto. Si se inicia una demanda para el cobro de un cheque, las excepciones que se pueden interponer están taxadas. Y deberá acreditar que había puntos suficientes en cuenta o que le pagó con anterioridad el cheque y por eso después fue rechazado. Bueno, la excepción que corresponda, la excepción de pago, debidamente acreditada. Entonces, el principio que rige la acción de amparo es proacciones. No puede ser que sea en contra de la admisibilidad de la acción de amparo. Y obviamente, si estamos defendiendo derechos de esta naturaleza, y aún más, si hablamos del derecho a la salud, rige el principio promi. Entonces es como, desde el punto de vista demasiado evidente, demasiado claro,
que no constituye una obligación del accionante, del amparista, alegar y demostrar la idoneidad de la vía. Que por supuesto, todo amparista, si tiene un abogado que algo conoce de esto, escribirá un par de párrafos justificando la vía del amparo. Pero es por una cuestión, ¿no es cierto?, de darle más entidad y más significación a la cuestión y a la pretensión que se pretende obtener de la instancia jurisdiccional. ¿Está claro? Después existió un gran debate durante varios años, miren ustedes, del 94 casi hasta el 2000, en donde se discutía qué se entendía por idoneidad. Y en ese sentido, ciertos autores de cuño procesal, como por ejemplo Morelo, señalaban que la idoneidad debíamos vincularlo con aquella palabrita de inicio del artículo 43, cuando señalaban que la acción de amparo es expedita y rápida. Entonces señalaba que la idoneidad debía ser vinculada con el concepto de celeridad, de rapidez. Entonces, procedería el amparo, o mejor dicho, no procedería el amparo si la otra vía judicial de que se trata, es más lenta que la vía del amparo. Si ustedes se toman el trabajo de computar el plazo que demoraría una acción de amparo, son aproximadamente 29 días hábiles. Me he tomado el trabajo de computar los plazos de todos los procedimientos del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, y no hay ningún juicio que demore menos de 29 días hábiles, que eventualmente pudiera demorar menos de 29 días hábiles. El único que puede llegar a demorar menos es el juicio de desocupación, de usurpación de un terreno. El único juicio que teóricamente, en los términos fijados procesalmente, puede llegar a durar menos ese plazo. Razón por la cual el amparo siempre sería procedente, según esta tesis de Morelo. Por supuesto que ella no fue digamos, tenida en cuenta por la jurisprudencia. Alguna jurisprudencia sí. Entonces se fueron evaluando distintos criterios para señalar qué se entiende por idoneidad. Hasta que, en el caso Verte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó la cuestión. Y señaló que, en definitiva, el término idoneidad debe ser vinculado con el concepto de aptitud. Es decir, cuál es la vía que tiene mejor aptitud procesal para dar solución, dar plena restitución al derecho afectado. Por ahí pasa el análisis. En el caso del señor Campo, la vía del amparo era la más idónea. Era la más idónea. El derecho ya estaba debatido, estaba resuelto por fallo de jurisprudencia de la Corte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. No había debate jurídico por desarrollar, y además existían estos otros elementos vinculados a las condiciones económicas, los antecedentes de hecho que estaban dados en el caso. Entonces, a eso nos referimos con aptitud. ¿Por qué el juicio ejecutivo es más apto para el cobro de un cheque que una acción de amparo? Ustedes vendieron un vehículo y se lo pagaron con un cheque y piensan con ese cheque realizarse una operación. Por eso va a tornar la vía del cheque, el amparo, como la vía idónea para el cobro del cheque. Yo le diría que no. Porque la posibilidad del cobro del cheque va a estar dada fundamentalmente por la tarea de ejecución de sentencia vinculada a la situación patrimonial del demandado. Y la tramitación del proceso en el juicio ejecutivo está delimitado cuáles son las excepciones que puede llegar a interponer en una acción de amparo.
Tiene amplitud. Defensiva, amplitud, normativa. A ver, me esperen un segundito, por favor. Bueno, sigamos. Entonces, este es el concepto de aptitud que debemos entender en los procesos. Piensen ustedes también el fuero laboral. Una persona que ha sido despedida y considera que ese despido es incausado, más allá de que la patrona pueda considerar que ha sido con justa causa. ¿Algún derecho constitucional se encuentra afectado cuando una persona está despedida? Derecho alimentario, derecho de propiedad. Sí, varios. Muy bien, Jeremia. Un montón de derechos se encuentran. La salud también se encuentra incluido en ese derecho. Derecho de protección a la familia. Bueno, sin duda. Pero ¿y por qué no hay la vía del amparo para la defensa de los juicios laborales? Y porque los juicios laborales está previsto una instancia de conciliación, están previstas determinadas medidas cautelares, inaudita parte, como por ejemplo puede ser que lo hacen bastante, el bloqueo de caja. Entonces, todo ello lleva adelante, ¿no es cierto?, que esa vía procesal del juicio laboral sea la vía más alta para la defensa y además para discutir, ¿no es cierto?, si hubo o no hubo justa razón. Porque además hay que discutir si la patrona tiene razón o no tiene razón en la justa causa invocada. Profe, una consulta. En el caso, suponiendo que, por ejemplo, se da una cuestión de un despido sin causa o de un despido con causa, pero la persona queda fuera de la obra social, necesitaría medicamentos para su salud por un tratamiento X. En ese caso, que se ve afectado un derecho muy puntual y que también requiere esta cuestión de, digamos, que el derecho que se ve afectado es de la salud, de los medicamentos que necesita, etcétera. ¿Se podría ir por la vía de amparo por la, digamos, no me sale la palabra, pero como por el valor del derecho o como que es necesario en ese momento? No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo perfectamente. Lo que te diría es lo siguiente. En las normativas laborales existe la extensión del mantenimiento de la obra social más allá del periodo de la extinción de la relación laboral. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la vía del amparo, con ese argumento, no sería idónea porque hay todo ya un andamiaje establecido para esas hipótesis. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Entonces, hay que ir a cada caso concreto, pero... Claro, pero de cualquier forma, digamos, está previsto. Claro, exactamente. Por eso que el andamiaje de ese proceso resulta el más útil. Si no tuvieran dado esos parámetros, estarían inundadas por tribunales con amparo por cuestiones laborales. Claro. No lo están. ¿Por qué no lo están? Porque se prevé. Porque encuentran un canal más idóneo para la solución del conflicto en el proceso laboral. Claro. Está inundado de amparos de salud. Porque el juicio ordinario de incumplimiento contractual no da soluciones. O mejor dicho, da soluciones muy tardías. Usted piensa que puede interponer una acción de incumplimiento contractual y solicitar como medida cautelar que le entreguen determinada medicación o que le realicen determinada prestación médica. Entramos ya en toda la teoría que tienen los civiles, que es autosatisfactiva, no autosatisfactiva, media satisfactiva,
¿cómo es el otro que llaman o tienen otro, bueno, entramos en un montón de discusiones cautelares que lo único que ocasionarían, ¿no es cierto?, sería un perjuicio. Además, entraríamos en el tema, hay un anticipo de tutela, bueno, hay una serie de bloqueos procesales que van a hacer que usted no encuentre satisfacción en esa cautelar que va a pedir en el proceso ordinario. Claro, en ese caso sí quedaría expedita la vía de amparo. Esa vía no resulta adecuada, es que apareció el amparo como la vía idónea. Claro. ¿Me entiendes? O sea, esa idoneidad también está dada por los usos, o sea, lo mismo que con el desalojo, un montón de cuestiones. También son por eso más idóneos. Bien. Bueno, entonces, de esta forma, lo de la aptitud es la última interpretación de la Corte. No entiendo. Sí, es la interpretación actual. Hace un compañero de ustedes me puso un chat. ¿Ustedes leen los chats o no? Sí, los pueden ver también a los chats. Bueno, perfecto. Entonces, ¿vieron el chat que presentó, creo que Jeremías? Sí, esta es la posición actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al concepto de idóneo, que debe ser entendido en concepto de aptitud. Bueno, sigamos. Debe estar fundado, ¿no es cierto? Y ese fundamento, acá uno, ¿no es cierto?, en la explicación, porque no tiene sentido explicarlo doblemente, sí lo planteo como criterio distinto para resaltarlo, pero a la hora de explicarlo es uno solo. Las acciones de amparo durante muchísimos años, hasta prácticamente el 2010, les diría, o hasta el 2000, eran rechazadas con un decreto, una pequeña resolución de 2 renglones que decía la vía de amparo no resulta la vía procedente. En su consecuencia, procédase a rechazo in limine, archívese, artículo 3, ley 186. Algo así era el párrafo. Y con ese lo rechazaron. Y cuando iba a la Cámara decía que estaba debidamente fundamentado, analizaba el fondo de la cuestión y justificaba, ¿no es cierto?, un poquito el rechazo in limine efectuado. ¿No? Entonces, esto llevó, en definitiva, a mucho planteo de falta de fundamentación en esas resoluciones. Y entonces, bueno, definitivamente la jurisprudencia empezó a avanzar a nivel de las cámaras y le empezó a indicar a los jueces de primera instancia que si consideraban que la vía del amparo no era la vía idónea, debían dar los fundamentos por los cuales esa no era la vía idónea. Entonces empezaron medianamente a justificar que no era la vía idónea y que correspondía a otra vía, pero decían, ocurre ante la vía que corresponda. Entonces, ahí fue también en otro precedente, entonces le dijeron, pero debe indicar cuál es esa otra vía que corresponde. Y fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación misma la que en el caso en Consorcio Vial, provincia de San Luis contra Consorcio Vial, declaró la inadmisibilidad de la vía del amparo, porque no era la vía idónea, y estableció que la vía idónea era la acción declarativa de inconstitucionalidad, indicándole al accionante que proceda a adecuar su demanda en los términos de una acción declarativa de inconstitucionalidad. De tal modo, entonces, que la Corte misma, en un fallo, estableció expresamente la manera en que se debe fundamentar. Y la manera de fundamentar es indicar cuál es esa otra vía más idónea. No simplemente indicar la vía que corresponda. Debería indicar cuál es la vía que corresponde. Obviamente, el amparista eventualmente podrá usar esa vía u otra vía, o apelar o no apelar, pero si le hipótesis que no apele y esté de acuerdo, decide confirmar el fallo, podrá usar la vía que le interese al accionante, por supuesto, pero el tribunal tiene la obligación de indicar cuál es esa vía. ¿Estamos? San Luis contra Consorcio Federal. Consorcio Vial Federal. Vía preferente.
En este sentido existen varios fallos. Yo les traigo ahora a consideración este, que es el que me parece más fuerte su terminología, digamos, su expresión, para lo cual, miren ustedes, cuando está en juego la salud, ¿no es cierto? Para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas puedan conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional. Se trataba de una menor discapacitada que requería de tratamiento médico. O sea, si está en juego la salud, se deben agilizar por los trámites que resulten por las vías expeditivas y evitar el rigor de las formas. Hay un precedente que no sirve de precedente, pero que se los traigo a cuento, que es Clínica La Merced, en donde en un voto ese expediente fue rechazado por el 280, pero no obstante ello, el recurso que se planteó, no obstante ello, Lorenzetti hizo un voto, ¿no es cierto?, en minoría, en donde señaló que la vía del amparo, cuando se trata de cuestiones de salud o de la vía, es la vía, utilizó presumiblemente más idónea. Es decir, habló de presunción. El término presunción tiene ingreso y categoría dentro del marco del derecho procesal y del derecho civil. No sabemos la existencia de presunciones jure et jure y de presunciones juris tantum. Obviamente que en esto, considerando de ese voto de incidencia del artículo 280, que no sirve de precedente jurisprudencial, no señaló si era una presunción jure et jure o juris tantum, pero utilizó la palabra presunción, que después no lo volvió a utilizar. Pero que sí marca, ¿qué marca? Marca el camino, marca la idea central que existe en la jurisprudencia de la Corte al señalar de estas vías expeditivas, evitar el rigor de la forma. Está señalando en definitiva que frente a un problema de salud, a la existencia de un acto lesivo que afecte el derecho a la salud, la vía más idónea, presuntamente más idónea, es la vía del amparo. Si ustedes utilizan la palabra presunta, está señalando que será el demandado el que deberá desacreditar esa presunción. El demandado el que debe desacreditar la presunción de que se trata. No el accionante el que debe demostrar la idoneidad de la vía. ¿Está claro? Entonces, es una vía preferente. Y este es un aspecto central y exclusivo del amparo de salud. Solamente el amparo de salud tiene esta dimensión, podemos decir vía preferente, presunción, bueno, como lo encasillé más adelante también. De tal modo, entonces, que este constituye otro de los principios, y uno de los principios más importantes, exclusivo y uno de los más significativos por parte en el amparo de salud, que es justamente lo que estamos viendo y analizando en este momento. Todo ello tiene como corolario final, ¿no es cierto?, que si estamos en un análisis de si el amparo debe ser admitido o no, e indudablemente que se debe estar en favor de la admisibilidad de la acción de amparo. Y ello surge en función del presente jurisprudencial. Miren ustedes cómo dice, el inciso A debe ser interpretado en función de la fórmula condicional del artículo 43. En cuanto se trata de apreciar el sistema de garantías individuales utilizando inclusive indubio pro libertate. Estos son los parámetros que debe tener el juzgador al momento de analizar la admisibilidad o inadmisibilidad de una acción de amparo. ¿Estamos? Estos son, entonces, los 7 aspectos esenciales a tener en cuenta en el proceso. Y acá tienen ustedes el fallo que yo les señalaba, San Luis contra Consejo Vial Federal,
del año 2007, 330-1279, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresamente dictó una resolución disponiendo que la vía de amparo no era idónea y que la misma debía ser tramitada mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad. ¿No? Acá tienen el precedente que yo les había citado con anterioridad, acá lo tienen, por eso decreta Filmina. Bueno, de esta manera queda desarrollado, ¿no es cierto?, los parámetros del test de idoneidad. Todo esto es plenamente aplicable en la jurisprudencia de Córdoba, con la sola excepción que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia aún entiende que el accionante, el amparista, debe alegar y acreditar la idoneidad de la vía del amparo. En el marco del amparo de salud, yo les diría que aún en la jurisprudencia de Córdoba, sin que lo digan expresamente, no se requiere ese análisis tan detallado que sí se hace falta en el resto de los amparos. El amparo de salud, yo les diría que está encuadrado, ¿no es cierto?, en estos principios generales de que la vía del amparo es la vía más idónea. No hay casi amparos rechazados de elimine por pedido de prestación de salud en los tribunales de la provincia de Córdoba. Pero bueno, siempre puede haber una primera vez. Bueno, quedo a la pregunta de cualquiera de ustedes que tengan duda, pregunta, vinculado al tema, este tema u otro tema, lo podemos abordar ahora, nos quedan media hora de clase todavía. Ahí la veo a Natalia, controlando todo, mirando atentamente el chat. Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, chicos. Natalia. Vamos a seguir la modalidad entonces del año pasado, que eran algunas preguntitas a desarrollar. Exactamente. Bueno, yo les voy a subir, chicos, hay dos cosas. Por ahí tengo el libro que no lo tengo acá, pero ya se los he mostrado. Supuestamente se vende por ebook, que supuestamente no es caro, según Cacho. Cuando digo Cacho, es el dueño de Avocato. Pero no obstante eso, les cuento que yo les voy a subir este capítulo con un PDF en el aula. O sea que les voy a subir este capítulo de la clase de hoy, el capítulo del libro que trata sobre este tema, se lo voy a subir al aula virtual. Aula virtual, y también les voy a subir PowerPoint en PDF, también se lo voy a subir al aula virtual. Bueno, si no hay ninguna consulta, llegamos hasta aquí. ¿Estamos? Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el jueves que viene. Chao, profe, gracias. Muy bien. Gracias. Chao, buen fin de. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.